Mucha gente me está preguntando así: pastor, ¿puedo usar de mis diezmos y de mis ofrendas para ayudar a los más necesitados? Es una pregunta muy interesante y vamos a hablar sobre eso en algún momento. Pero ahora vamos a enfocarnos en los más necesitados. Esa debería ser una misión, una constante en nuestra vida. Vamos a hablar de eso en este estudio, de la importancia de ayudar a aquellos que están en necesidad. Comencemos el video a partir de ahora. Muy bienvenida, querida hermana y querido hermano. Este es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 7, que tiene como título A uno de estos mis pequeños hermanos. Comenzamos con el estudio, con la lectura, del texto para memorizar de esta semana. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. La Biblia habla mucho sobre ayuda a los necesitados. Incluso en la Biblia existe mucha legislación alrededor de forasteros o extranjeros, viudas y huérfanos. ¿Por qué? Porque eran las personas, era el grupo más vulnerable en los tiempos bíblicos. La Biblia le da énfasis a eso porque es muy importante atender a aquellos que están en necesidad. Es importante en este estudio reforzar la idea de nuestra misión de ayuda a personas en debilidad, a personas en vulnerabilidad, y hablamos aquí de parte económica. Todos nosotros conocemos gente que está en dificultad, y por más que uno esté en dificultad, siempre hay alguien que sufre y que está en más dificultad que uno. Entonces, durante el estudio de esta semana, vamos a ver situaciones que nos van a inspirar a ayudar y ayudar más. Recuerde esto: el simple hecho de que usted esté mirando esta lección, el simple hecho de que usted esté mirando este estudio, quiere decir que usted puede ayudar a alguien. El hecho de que usted tiene un teléfono e internet, o tiene una computadora e internet, o mejor todavía, tiene una televisión grande y mirando esto en la televisión, quiere decir que de alguna manera usted puede ayudar. Y te diría esto: una de las mejores maneras de ayudar a nuestros hijos a desarrollar amor por Cristo es involucrarlos en la ayuda asistencial a aquellos que están necesitados. Piense eso. Estoy seguro que eso le va a ayudar a llegar a un nuevo nivel en su caminada cristiana. Una de las situaciones más interesantes de la Biblia en la vida de Jesús, y vamos a hablar sobre la vida de Jesús un poquito, es que la mayoría de las personas no entendió la misión de Jesús. Su mamá, sus discípulos, claramente los fariseos y los escribas no entendían. El propio pueblo atendido por Jesús no entendían su misión. Pero hay alguien en la historia de Jesús que cuando yo estudié esto, me recordó de que él tampoco entendió el ministerio de Jesús, y ese es Juan el Bautista. Por alguna razón yo tenía en mi corazón que Juan el Bautista había entendido la misión de Cristo. Nadie entendió. Llegaron a entender el rol del Mesías después casi de la subida de Cristo al cielo. Cuando Cristo vuelve a Nazaret, le dan los rollos para que él pudiera leer. Aunque él no era oficiante en la sinagoga, le dan a él los rollos para leer, y él lee Isaías. Y justamente habla del ministerio del Mesías con los pobres. Una de las características del Mesías, una de las profecías mesiánicas, estos días le explicaba a mi hijita más pequeña profecías mesiánicas, era exactamente que Jesús se preocuparía con los pobres, con los rechazados, con los vulnerables. Una iglesia que se preocupa solamente con su fachada, con su sonido,
Una iglesia que se preocupa solamente con su música y sus tradiciones. Una iglesia que se preocupa solamente con su corbata y su traje. Es una iglesia incompleta. Es una iglesia sin rumbo. Es una iglesia vacía. Una iglesia, una religión, debería preocuparse, entre otras cosas importantes, en su atención para aquellos que están vulnerables, para aquellos que están en necesidad, para aquellos que están sufriendo. Una iglesia, una religión que no le da atención a los pobres y necesitados, perdone la expresión que voy a usar, pero no podría ser llamada de religión. Una de las cosas que Cristo más hizo en la tierra fue atender a gente en necesidad. No solamente a gente pobre, pero a gente enferma, a gente rechazada, a gente que fue alejada de su familia por su situación espiritual, religiosa, física o mismo financiera. Cristo siempre se preocupó con esas personas. Cristo siempre les puso cuidado. Cristo siempre les dio atención como una manera de motivar a sus seguidores a que ellos también le den atención a esas personas. Escuche bien, querido. Escuche bien, querida amiga. Usted tiene una misión que va mucho más allá de las bancas de la iglesia. Tiene que ver con la atención que se da a las personas que de verdad están en necesidad. Cumpla con esa misión. Cristo cumplió con su misión de atender a los necesitados de manera soberana. Él paraba para darle atención a las personas que más necesitaban. Y eso como que sacaba de onda un poquito a sus discípulos y a los demás. Porque la pobreza en los tiempos bíblicos era considerada muchas veces una maldición de Dios. Y muchos pensaban, ¿cómo le da atención a estos que claramente fueron maldecidos por Dios? Querido, atender a los necesitados es una manera de sermos más semejantes al Señor Jesucristo. Intente poner eso en práctica en su vida. Y usted verá cambios, no solamente en usted, verá cambios en aquellos a su alrededor también. Es muy interesante notar que en la Biblia Dios crea leyes específicas para el cuidado a los pobres. Leyes específicas para su protección. Vuelvo a repetir, en los tiempos bíblicos la pobreza era considerada una maldición. Muchos sentían que el hecho de no tener era una demostración de la desaprobación de Dios para con ellos. Además de eso, a los pobres siempre se les miraba con descuido. Los oficiales del templo, los oficiales de la ciudad, la gente no le gustaba gastar tiempo con gente pobre, con gente que no tenía nada que ofrecer. El ser humano siempre fue muy dado a ese egoísmo de solamente te atiendo si me puedes ofrecer algo. Y fue pensando en esta gente que Dios, cuando planteó el pueblo de Israel, le dio leyes muy interesantes, como por ejemplo la ley de que se sembrara solamente 6 años y el 7º año todo lo que brotara que quedara para los pobres, extranjeros, forasteros, viudas, huérfanos. Cada uno de esos 3 representa una clase de personas que están en nuestro medio hasta hoy día. Gente como los refugiados. Las viudas eran parias sociales. Era gente que no tenía esperanza en la sociedad, que nadie les hacía caso. No conocemos gente así. Los huérfanos. Eran niños que no tenían futuro porque no tenían un nombre que llevar. En nuestra sociedad, quizás no sufran las viudas, porque hoy día las mujeres no son sumisas a los hombres como eran los tiempos bíblicos. Las mujeres tienen su independencia, tienen su libertad. Y vamos a hablar bajito aquí, no solamente para que los varones escuchemos. Las mujeres mandan en todo mundo, señoras, así que pues ni modo. Ahora, las viudas en nuestros tiempos no sufren con eso, pero en los tiempos bíblicos era muy complicado.
era muy difícil. Y habían leyes, por ejemplo, Dios le dijo a los que plantaban, ¿no?, que una parte de su cosecha no se cosechara, que quedara ahí para los extranjeros, para las viudas, para los huérfanos. Era una manera de proteger a esa gente. Cuando ellos cosechaban, si se caía y de la cosecha caía grano, caía fruto, por ley ellos no podían recoger eso quedaba para los que venían detrás viudas. Por ejemplo, la historia de Ruth y de Boaz. Boaz era dueño del campo y Ruth fue a ese campo como extranjera, como viuda y como huérfana. Fue a ese campo a cosechar. Y esa ley de protección a ellos fue lo que protegió la abuela del rey David. ¿Se da cuenta usted de eso? Mira, esa historia, esa manera con la cual Dios protege a sus hijos fue increíble. Ahora, eso sigue hasta nuestros días, gente. Esto sigue, pero de esta vez no en el campo, no de manera rural. De esta vez usándonos a nosotros. De esta vez con usted y conmigo. De esta vez Dios nos usa a nosotros para bendecir, para ayudar, para extender la mano. Las iglesias deberían tener fondos de ayuda a gente necesitada. Tuve el gusto de pastorear la iglesia de Hinsdale aquí al ladito, aquí en la ciudad de Hinsdale, en los suburbios de Chicago. Y ellos tienen un fondo de manos ayudadoras y tienen una manera muy interesante, se los dejo como sugerencia a todos los pastores y ancianos que están mirando aquí. Siempre que hay Santa Cena, al fin del servicio los diáconos se ponen a la puerta con las canastras para recoger una ofrenda y la ofrenda que se da de gratitud después de la Santa Cena va para el fondo de ayuda a gente necesitada. Y todas las veces que un miembro de iglesia o una persona pasa por necesidad, puede buscar al pastor y se le da a esa persona ayuda financiera en forma de pagos de estos días. Una de las últimas cosas que hice en esa iglesia, fui pastor interino por 7 meses nomás, fue ayudar a una familia donde el papá tuvo una cirugía de corazón, de pecho abierto, y por eso no podía trabajar y la renta sus ahorros para pagar la renta se le acabaron. Y alguien nos buscó en la iglesia. Y como iglesia pudimos ir allá y pagarle 1 o 2 meses de renta para que el Señor pudiera recuperarse. Las iglesias deberían tener, nosotros hoy día somos las manos y los pies de Cristo para ayudar a las personas. Una de las músicas que más me encanta es de un gran amigo que tengo en Brasil llamado Pedro Valença. Es un muchacho de oro que tiene un ministerio lindo con su grupo vocal libre. Son muchachos jóvenes que predican el evangelio y yo soy enamorado de la manera que esos muchachos trabajan. Y una de las músicas de Pedro decía, ¿dónde están aquellos que se llaman por mi nombre, que son mis manos y son mis pies? Nosotros somos esa gente. Nosotros somos y tenemos que presentarnos diciendo, Señor, aquí estoy. No solamente para tocar de puerta en puerta repartiendo libros o entregando literatura, sino también para tocar de puerta en puerta de gente necesitada, viendo quién necesita ayuda. Bueno, aquí estamos, Señor. ¿Está usted dispuesto a cumplir con esa misión? Yo no sé cuántos de ustedes tendrían el valor de pararse frente a la iglesia y decir así, señores, yo no tengo ningún pecado. Suena un poquito arrogante, ¿no es cierto? Ahora vamos a imaginarnos diferente. Vamos a imaginarnos que Jesucristo se encuentra con usted y le dice, hijo, estás cumpliendo todos los mandamientos. ¿Cuántos de nosotros le diríamos al Señor, Señor, cumplo todos los mandamientos a la perfección desde mi niñez? Ay, ay, ay. Me puedo imaginar que muy pocos de nosotros haríamos eso. Ahora, el joven rico, él lo hizo. Él miró a Cristo y le dijo, yo
cumplo con todos esos mandamientos desde mi niñez. Pero le faltaba uno. Él pudiera cumplir, puede que él cumpliera con los mandamientos de manera literal, pero él todavía no había entendido la esencia del mandamiento. Los 10 mandamientos se resumen en 2 grandes mandamientos, que son: ama a Dios y a tu prójimo. Y él se amaba solamente a él y cumplía los mandamientos por él. ¿Por qué digo eso? Porque por encima de todo estaba su amor a su ídolo. Cuando Dios le dice, entonces ve, vende todo lo que tienes y sígueme, tocó una herida que él no le había dado permiso al Señor Jesucristo de tocar. ¿Por qué muchos no ayudamos? Porque estamos muy aferrados a lo que es nuestro. Estamos todavía sucumbidos a la idolatría del ego. Ayudar a gente en necesidad es desconfortable, es sacarnos de nuestra zona de comodidad, es salir de nuestra casa para ir a un lugar que no me gusta, que quizá huela diferente. Pero es algo urgente, es parte de los mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y el prójimo no es solamente el que vive en mi vecindario muy cómodo. Mira, yo entiendo que a las personas les gusta ir a otros países, hacer obra misionera, viajar a África, ayudar a las personas. Pero gente linda, no necesitamos ir a África o a Sudamérica o a cualquier otro país de esos para ayudar a gente. Aquí en la calle, en su vecindario, usted puede encontrar gente que necesita ayuda. De que usted deje su ídolo. Ah, pastor, yo no tengo dinero, pero tenemos nuestros ídolos. Y si los hacemos a un lado, podremos entonces servir a Dios. El joven rico es el ejemplo de una persona que es un buen religioso, pero no ama a Dios. Es un buen religioso, pero no ama al Señor Jesucristo. Es un buen religioso, pero no vale, no puso su corazón en las manos de Dios. Va a la iglesia, pero el trono de su corazón está ocupado por Dios. No está ocupado por Dios. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Por eso, gente linda, para que yo ayude a mi prójimo, yo tengo que estar dispuesto a abrir mano de mis cosas. Tengo que estar dispuesto a abrir mano de mis voluntades. Abrir mano de mi idolatría del ego. Para que entonces yo pueda ayudar, para que yo pueda bendecir, para que yo pueda alcanzar, extender la mano. Cuando Cristo entre en mi corazón, cuando Él es el Señor de mi vida, yo no me quedo en la comodidad. Yo con gusto hago el sacrificio de ir y bendecir a alguien. Te invito a escribir en los comentarios a partir de ahora: Señor, ayúdame a bendecir a alguien. Tu vida va a cambiar. El contraste que encontramos aquí ahora en la lección del día miércoles es la vida de Zaqueo. Zaqueo era un hombre tan rico como el joven rico. Después que el joven rico sale de escena, no sabemos más nada. Zaqueo, sabemos mucho sobre él. Y su encuentro con Cristo es un encuentro que no viene en la casualidad. Cristo lo buscó porque él sabía que Zaqueo lo buscaba. Zaqueo sentía la necesidad de un cambio en su vida. Zaqueo sentía la necesidad de que algo fuera diferente para él. Entonces él va y planea ese encuentro con Cristo. Y querido, aquí está lo que pasa cuando uno se encuentra con Cristo. La prioridad de su vida cambia. Las prioridades en su corazón cambian.
Cuando uno se encuentra con Cristo, las cosas cambian. La vida es diferente. Zaqueo era un hombre deshonesto. Usted sabe, usted que conoce la Biblia, sabe que los publicanos eran los que cobraban los impuestos de parte de los romanos a los judíos. Mis amigos y mi amiga, y los judíos no soportaban. Eran los propios judíos que eran vendidos, vamos a ponerlo entre comillas, era un trabajo que no se veía bien. Entonces sus hermanos pensaban que ellos estaban vendidos a los romanos. Y esa gente, para ganarse más dinero, cobraban más impuestos todavía, porque podían quedarse con un porcentaje de eso. Los publicanos eran hombres ricos. Pero uno cuando siente la necesidad de Dios, ni el mucho dinero le satisface. Entonces este pobre Zaqueo comenzó a pensar, Dios, ¿qué es lo que me falta? Y comenzó a escuchar hablar de un Cristo que viene. Y lo buscó. Y Cristo entró en su vida y fue a su casa. ¿Cuál fue el resultado de eso? Zaqueo dice, la Biblia dice que Zaqueo dijo, mitad de mis bienes daré a los pobres. Ahora, ¿no parece contradictorio que Cristo al joven rico le pida el 100%, pero de Zaqueo acepte el 50%? La diferencia es que lo de Zaqueo brota de él. Es el cambio que va pasando en su vida de él. Es el deseo de ser mejor. Y él sabe que su ídolo era la deshonestidad y no el dinero. El joven rico no. El joven rico, el ídolo era el dinero. Para Zaqueo era la deshonestidad, era la ganancia. Y él aniquila con eso, agarrando todo lo que era deshonesto y compartiendo con los pobres, ayudando a las personas. Y gente, cuando Cristo entra en nuestra vida, las cosas cambian. Yo no te puedo decir así qué es lo que cambia, porque cada uno de nosotros es un individuo, cada uno de nosotros es un mundo, es un universo. Lo que cambia para mí seguramente no cambiará para ti, porque mis batallas no son tus batallas. Pero escucha aquí, cuando Cristo entra en tu vida, algo tiene que cambiar. Porque si Cristo está en ti y todo sigue lo mismo, entonces Cristo no está en ti. Porque Cristo no entra a un lugar y deja las cosas igual, no. Y cuando entra, Él limpia, Él transforma. No hay lugar para tinieblas cuando el Dios de luz está en nuestro corazón. Por eso es importante que contestes, ¿qué cambios han pasado en mi vida desde que Cristo entró en mí? En la vida de Zaqueo vemos cambios poderosos, cambios interesantes. ¿Y en tu vida? ¿Qué cambios has visto? Y una de las mejores maneras de ver cambios en nuestra vida son nuestras acciones. Pastor, ya viene usted ahora a decirnos que para ser cristiano tengo que hacer esto, esto y esto y el otro. Es que no estoy hablando de eso. Estoy hablando que cuando cambia la raíz, los frutos son mejores. Y Cristo quiere hacer ese cambio en tu vida. Depende de ti, solamente de ti, aceptar ese cambio. Uno de los personajes que a mí más me gusta en la Biblia es Job. ¿Y por qué? Porque hay tanta información interesante en relación a él. Incluso sabemos que Job ni del pueblo de Israel era. Pero ahí está su libro. Es una historia real, escrita por Moisés, primer libro escrito de la Biblia. Su fe en Dios, su confianza en Dios, su capacidad de aceptar los designios de Dios. Hay una cosa que me llama la atención en Job, es que Job nunca supo lo que pasó. Nosotros sabemos lo que le pasó a Job, pero Job nunca supo el por qué todo fue mal y por qué todo volvió a estar bien. Eso para mí es la parte más interesante. Y yo creo que cuando lleguemos al cielo, Job, me imagino que él estará sorprendido de que todo el mundo conoce su historia, menos él. Imagínese usted abrazándolo a Job, tu vida fue una inspiración. Pero ¿qué pasó? Bueno, estoy imaginando.
¿Qué es lo que llama la atención en la vida de Job? Entre muchas cosas, es su disponibilidad. La Biblia habla que Job buscaba siempre ayudar a los necesitados. Eso es algo que nosotros necesitamos aprender a hacer. Necesitamos aprender a buscar. No podemos esperar que la crisis llegue para ayudar a alguien. No podemos esperar que el dolor llegue para buscar ayudar. La vida de Job nos enseña que al ayudar nos estamos ayudando. Al ayudar fortalecemos nuestra fe. La fe de Job fue inquebrantable porque era practicada. La fe tiene que ser ejercitada para que el momento de la crisis mi fe no desaparezca. ¿Me está escuchando? ¿Me está entendiendo? Te voy a repetir. La fe tiene que ser ejercitada para que cuando llegue la crisis mi fe pueda subsistir. Cuando llega la crisis a la vida de alguien que no practica su fe, que no ejercita su fe, la crisis tumba la fe y tumba a la persona. Si todo está bien para ti hoy día, practica tu fe. Y si todo está mal y te parece que no tienes fe, pues tampoco todo está perdido. Puedes seguir clamando al Dios de la fe y Él te dará fuerzas. Él te ayudará a mirar el desafío a los ojos y decir, no me vas a derrotar. Yo voy en nombre de aquel que no conoce derrota. Dios es Dios de fe y te va a llenar de fe. Es así que Dios trabaja con nosotros. Job ejercitaba su fe. La Biblia dice que él era proactivo en buscar ayudar a las personas. Era proactivo en buscar atender a los necesitados. Quería ayudar, quería sanar la dificultad. Y creo que esa es una de las cosas que más nos ayuda a desarrollar fe. Querido, ¿por qué hablamos de esos personajes durante esta semana? Porque solamente al estudiar estos personajes es que nosotros tenemos condiciones de entender que ayudar a los necesitados no puede ser una opción, tiene que ser una misión. Las iglesias deberíamos, todas las iglesias, tener fondos de ayuda a las personas. Yo sé que mucha gente dice así, pastor, pero estos se aprovechan, pastor. Mira, es que no está en ti juzgar eso. No está en ti. No es tu misión evaluar quién necesita o quién no necesita. Deje eso en manos de Dios. Usted, preocúpese en ayudar. Preocúpese en buscar atender. A ver dónde hay necesidad. Vuelvo y repito, lleve a su familia a ayudar a las personas. Lleve a su familia a bendecir a las personas. Lleve a sus hijos a repartir un plato de comida a aquellos que no tienen nada. Y usted verá cuánta bendición llegará sobre su casa y sobre su vida. Estamos ya en la lección de viernes. En la lección de viernes de este estudio vamos a leer 2 citas del Espíritu de Profecía que creo que pueden ser de bendición y te van a ayudar a entender qué es lo que quisimos estudiar durante toda esta semana. Acompañe por favor en pantalla. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Así pintó Cristo a sus discípulos en el Monte de los Olivos, la escena del gran día del juicio. Explicó que su decisión guiará alrededor de un punto. Cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrán tan solo 2 clases, y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por él en las personas de los pobres y los sufrientes. Deseado toda la gente, página 592. Acompañe por favor esta segunda cita que también es muy importante. Al abrir la puerta a los necesitados y dolientes hijos de Cristo,
están dando la bienvenida a ángeles invisibles. Invitan la compañía de los seres celestiales. Ellos traen una sagrada atmósfera de gozo y paz. Vienen con la alabanza en sus labios y una nota de respuesta se oye en el cielo. Cada hecho de misericordia produce música allí. Desde el trono el Padre cuenta entre sus más preciosos tesoros a los que trabajan abnegadamente. Deseado de toda la gente, página 594. Ya se imaginó que al ayudar a alguien, sin saber, usted está ayudando a un ángel. Ya se imaginó que al hacer un trabajo abnegado, desinteresado, usted está siendo partícipe de la gloria de Dios. Ayudar a los necesitados no puede ser una campaña. Ayudar a los que necesitan no puede ser un plan de un fin de semana. Necesita ser una constante en nuestra vida y en la vida de nuestras iglesias. ¿Cómo sería bonito que a los adventistas del séptimo día se les conociera no solamente porque guardan el sábado o porque no comen carne de cerdo? ¿Cómo sería bonito que a los adventistas del séptimo día se los conociera como el pueblo que ayuda a los necesitados? El pueblo que va a todos los lugares buscando a quién ayudar, a quién atender, a quién bendecir. ¿Cómo sería bonito que tu iglesia fuera conocida como la iglesia de la comunidad, que da de comer a los pobres y que ayuda a los necesitados? ¿No sería mucho mejor? ¿No sería mucho más bendición? Yo honestamente creo que sí. Alabo el nombre de Dios porque tenemos en la iglesia adventista del séptimo día a ADRA, que hace un trabajo gigantesco de asistencia a gente necesitada. Pero no necesitamos de una institución que haga el trabajo. Usted y yo podemos hacer ese trabajo en nuestra localidad. Dedícate a hacer eso. Verás muchas bendiciones para tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por haber llegado hasta aquí. Es siempre un gusto tener su participación aquí en nuestros videos. Cuídese mucho. Nos vemos muy próximo. Chao.